Nos vamos a saludar a esta hora a Carlos Escalante, consultor político, director del Centro Interamericano de Gerencia Política. Él se encuentra en Miami, Florida. Le damos las buenas tardes. Bienvenido a la tarde fin de semana de NTN 24, señor Escalante. Buenas tardes, Jesús, y a todas las personas de NTN 24, este programa tan visto en toda América Latina. Un gusto. Un gusto también es poderlo saludar y que nos acompañe en los próximos minutos aquí para analizar un poco el desarrollo de la jornada electoral en Venezuela. Y la pregunta es muy puntual. Ya se empieza a hablar de algunos delitos electorales. Ha denunciado la oposición a lo largo de la jornada electoral algunos delitos. ¿Usted cree que al final de la jornada el oficialismo podría reconocer que se han cometido irregularidades, que han existido irregularidades y cambiar un poco el resultado o que se pueda haber alterado el resultado de las elecciones? Bueno, Jesús, hay que entender que este es un proceso de un régimen donde la democracia está totalmente cuestionada, donde el organismo electoral es totalmente vinculado al gobierno y al régimen, y que la posibilidad de que reconozcan no tiene ninguna, no hay ningún asidero de que la gestión de ellos sea transparente, ni van a reconocer ningún tipo de problema. Ellos siempre tienen la razón, las manejan de tal forma de que no hay ningún tribunal que diga lo contrario. No es un país como cualquier otro país de América Latina o país del mundo donde hay regímenes democráticos, donde hay realmente igualdad de condiciones. Aquí no hay ninguna igualdad de condiciones, y esa es la verdad, donde lamentándome mucho hoy participan 19 millones de electores a elegir a alcaldes y a concejales. Pero señor Escalante, tiene presentación que apenas hace unos minutos veíamos en la nota preparada por nuestra redacción al general Vladimir Padrino López, que es el jefe de Comando Estratégico de las Fuerzas Armadas, en su propia voz, en su propia boca. Él denunciaba o decía que hay denuncios de usurpación de identidad, de ingesta del comprobante de voto. Si sale de la boca de esta persona encargada de este comando estratégico, ¿por qué no darle trascendencia a esta denuncia? Bueno, seguramente esta persona debe estar molesto con el régimen, alguna prebenda no le habrá sido entregada en las últimas semanas, entonces está en esa actitud. Eso es interesante considerar, pero realmente los militares no han tenido ninguna posición ecuánime ni democrática. No hay espíritu democrático en las Fuerzas Armadas venezolanas. Es un espíritu totalmente entregado al dinero. ¿Cómo ve usted, señor Escalante, la advertencia que días antes, hace algunas semanas, Nicolás Maduro hizo en el sentido de que los que no reconozcan o los que salgan, según Maduro hace unas semanas, los que salgan a denunciar que las elecciones no son válidas y que se presentaron fraudes y que no reconozcan a los ganadores del día de hoy, él los iba a meter preso? ¿Usted cree que esta noche, mañana, en las horas de la mañana o en las próximas 24, quizás 48 horas, se va a cumplir esta advertencia de Maduro en el sentido de ir contra los opositores que digan que hubo fraude o que no son regulares la jornada electoral del día de hoy? Si los resultados se prevén como se tienen visto, ¿no? Si hay una mayoría abrumadora de la oposición y que haya logrado motivar al sector de la población que no tienen mayor interés en participar y participa, si la participación electoral logra pasar los 65, llega a los 70% de participación, los resultados deberían ser abrumadoramente a favor de la oposición en las principales ciudades, fundamentalmente. Evidentemente en el campo, donde las operaciones máquinas, la operación dinero funciona de tal forma, no es imposible. Pero en lo que llaman en otros países como el voto de opinión, va a ser muy trascendental la posibilidad de ganar la mayoría de las capitales si la gente sale a votar. El gran reto de la oposición es que salgan a votar fundamentalmente la gente y participe. Si se logra mover, el gran riesgo de la oposición es que la gente no salga a votar. Si la gente no sale a votar, es como decimos en el fútbol, se pierde por forfait, el equipo no salió, no se presentó entonces gana el otro. Pues aquí puede pasar lo mismo, ya pasó hace un año en las elecciones a gobernadores, donde la gente que estaba votando y participando de una manera constante por parte de la oposición dejó de hacerlo y entregaron muchísimas de las gobernaciones al lado de la oposición, al lado del gobierno, perdón. Ese es el gran reto que tienen hoy. Ahora, si se presentan algunas escaramuzas, fraudes, como todo, y se cumple lo que dice Maduro, bueno, habrán que abrir todos los estadios
de Venezuela, de fútbol y de béisbol, para convertirlos en cárceles, porque no habrá otra chance de meterlos a tanta gente, ¿no? Ahora, señor Escalante, ¿sí se puede darle validez a esa interpretación que algunos analistas en las últimas horas también hicieron sobre el proceso electoral del día de hoy en Venezuela, en el sentido de que sería un plebiscito hacia el mandato de Maduro? Mira, hay muchísimas versiones, muchísimos análisis. Yo también tengo, desde hace meses, viendo una posibilidad por parte del gobierno. Al gobierno de repente le interesa que la oposición gane la mayoría de las capitales y no hacer mayor alboroto con tal de legitimar al presidente Maduro, que es un presidente ilegítimo. Eso puede ser también una versión. No se hizo en la campaña desde el punto de vista plebiscitario para ver a favor o en contra de Maduro. Eso hubiera sido algo sobrenatural. Lo que se hicieron fue en campañas de candidatos a alcaldías contra candidatos a alcaldías. Y ya en ese tenor, y después de haber llamado al fraude en abril, es muy complejo poder volver a cambiar el esquema de convocar una elección, pedirle a la oposición que participe, si la misma oposición ha declarado que hay fraude. Entonces, es un círculo vicioso, no sabemos realmente qué va a pasar. Lo que he oído de Venezuela es que la clase media está un poco participativa, y fundamentalmente en la clase media, en los estratos medios del país, es donde se encuentra la mayor cantidad de votos opositores al gobierno. Entonces, hay que ver cómo está participando la gente de las clases más populares, ciertamente si ellos han logrado motivar también a su gente, porque ellos también tienen evidentemente mucha dificultad. Pues el presidente que tiene Maduro no tiene la misma capacidad de convocatoria de Chávez. El presidente Maduro es un presidente que permanentemente está cometiendo errores mediáticos a través de sus faltas de todo tipo, punto de vista, desde el punto de vista cultural, y llamando penes de lo que no hay penes y cosas como al estilo. Entonces, hay que ver qué va a pasar. Es una gran incógnita lo que va a suceder el día de hoy. Si la oposición logró motivar a la gente a que salga a votar y pasar la barrera de los 70%, pueden ser que no puedan tapar el sol con el dedo, pero evidentemente también tenemos que entender que el organismo electoral que cubre el proceso no es ecuánime y está siempre jugando a favor del gobierno. Pues. Entonces, por eso que las denuncias y todo este tipo de cosas, pues el presidente Maduro salió hoy prácticamente haciendo campaña en televisión, cosa que está prohibida, pues. Claro, señor Escalante, hablaba nuestra directora de contenidos, Idania Chirinos, en el informativo sobre mediodía del día de hoy con Vicente Díaz, el rector del Consejo Nacional Electoral. Y él explicaba, en una de las respuestas que le dio a Idania, explicaba que el problema no está en el conteo de votos. Dice Vicente Díaz que el conteo, el escrutinio de los votos es muy claro en Venezuela, que no tiene ningún problema, que él considera que las fallas se han presentado, se presentarían en todo el proceso durante el día. Es decir, la manera en la cual se hizo el sufragio, no en el conteo. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo Vicente Díaz? Mira, las fallas comienzan desde el origen, las fallas comienzan desde la campaña. La campaña como tal tiene una dificultad. Es que el proceso no es ecuánime, el gobierno está en cadena permanentemente, está actuando en procesos electorales, los funcionarios 24 horas al día, y el descaro del gobierno de entregar enseres y dinero de parte del gobierno a los electores. Ahí comienzan los errores. Durante el proceso electoral comienzan otro tipo de escaramuzas y trampas, pues, que es el voto asistido, la presión con la gente, decirle que el voto no es secreto, todos los procesos, y la duplicación de identificación. Jesús, si tú conocieras el sistema electoral venezolano, supuestamente es el sistema electoral electrónico más famoso y más tecnológico del planeta Tierra, pero el sistema todo se basa en base a una identificación. La identificación venezolana se llama cédula. Yo te reto a que tú pidas a algunos venezolanos que deben trabajar en el canal que te enseñen y que enseñen el sistema de votación. La gente abre el proceso de votación a través de una cédula que es totalmente copiable. O sea, mi hijo tiene 14 años, la puede desarrollar mejor en la computadora e imprimirla, y eso es una falta de respeto a cualquier mente donde queramos tener una democracia equitativa y justa. Pues en Venezuela eso no existe.